Déjenme contarles algo de lo que casi nadie habla ahora mismo. Todos tienen la mirada puesta en Israel. Todos observan a Irán. El ciclo de noticias está completamente absorbido por lo que sucede en Oriente Medio. Pero mientras todo eso se desarrolla en sus pantallas, hay un hombre sentado tranquilamente en Moscú que no está preocupado en absoluto. De hecho, podría ser la persona más tranquila del planeta en este momento. Y ese hombre es Vladimir Putin. Porque desde su perspectiva, toda esta situación no es una crisis, es una oportunidad. Y la oportunidad que espera es muy específica. No es un alto el fuego, no es un avance diplomático, ni siquiera es una guerra regional que se extinga rápidamente. La oportunidad que Putin espera es el momento en que Estados Unidos decida hacer lo único que lo cambiaría todo: invadir Irán. No ataques aéreos, no un paquete de ataques limitado, sino una invasión terrestre a gran escala, con tropas sobre el terreno, líneas de suministro, planificación de la ocupación, todo. Porque en el momento en que eso suceda, todo el tablero de ajedrez global cambiará. Y Putin sabe exactamente dónde aterrizará cada pieza. Ahora bien, en apariencia, este conflicto parece desordenado e impredecible. Irán está sufriendo daños, pero no se está derrumbando. Israel está intensificando la situación, pero con cuidado de no extralimitarse. Estados Unidos se mantiene al borde del abismo, intentando aparentar fortaleza sin comprometerse por completo. Parece un caos, pero bajo todo ese ruido hay un patrón. Un patrón muy deliberado y calculado. Y una vez que lo ves, no puedes ignorarlo. En este momento, Estados Unidos todavía tiene una salida. Eso es lo más importante que hay que entender. En cualquier momento de hoy, Estados Unidos podría dar marcha atrás, declarar que ha logrado sus objetivos, neutralizar las amenazas que vino a neutralizar y comenzar a retirarse. Esa opción sigue sobre la mesa. La puerta sigue abierta. Pero en el momento en que las tropas terrestres entren en Irán, esa puerta se cerrará definitivamente. No hay una salida limpia de una guerra terrestre en Irán. Y Putin lo entiende mejor que la mayoría de la gente en Washington. He aquí por qué está siendo tan paciente. Estados Unidos ya no está preparado para guerras largas. Esto no es un insulto, es simplemente una realidad estructural. No existe la voluntad política. La capacidad de producción necesaria para sostener un conflicto prolongado se ha visto mermada durante décadas de deslocalización. Y el apoyo público simplemente no existe. Incluso antes de una escalada importante, una parte significativa del público estadounidense ya se opone a una mayor implicación. Y la historia es muy clara sobre lo que sucede cuando un país entra en guerra sin el respaldo de su pueblo. No termina bien. Nunca termina bien. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Para Irán, esto no es un cálculo geopolítico, es existencial. Cuando un país cree que lucha por su propia supervivencia, algo cambia. Las divisiones políticas que normalmente paralizan la gobernanza desaparecen repentinamente. La sociedad se unifica. La gente está dispuesta a soportar niveles de penuria que serían completamente inaceptables en tiempos de paz. Es simplemente la naturaleza humana. Y crea una asimetría que es genuinamente peligrosa para quien se encuentre del otro lado. Tenemos una superpotencia con poca paciencia luchando contra una nación preparada para absorber el dolor indefinidamente. Esa combinación ha destruido imperios antes. Y Putin no está intentando corregir este desequilibrio. Está intentando empeorar las cosas. Piensen en lo que gana si Estados Unidos se mantiene limitado y contenido. Nada. La situación sigue siendo manejable. Ucrania sigue siendo el foco principal de la atención occidental. Europa sigue involucrada y brindando su apoyo. Rusia enfrenta todo el peso de la oposición. Pero en el momento en que Estados Unidos se compromete a una invasión total de Irán, todo cambia. La atención se divide. Los recursos se extienden a múltiples frentes. Y de repente, la alianza militar más poderosa de la historia moderna intenta luchar en todas partes a la vez. Así es como decaen los imperios. No a través de una única derrota catastrófica que todos puedan señalar, sino a través de la sobreextensión, a través de la lenta y ardua acumulación de compromisos que individualmente parecen manejables, pero que colectivamente se vuelven imposibles de sostener. Putin ha estudiado esto. Ha observado el desarrollo de Vietnam, Irak y Afganistán. Ha visto repetirse el patrón. Confianza inicial, éxito militar temprano, luego comienza la insurgencia, aumenta las bajas, la narrativa mediática cambia, la opinión pública se vuelve y lo que comenzó como una campaña decisiva se transforma en un atolladero que drena recursos, moral y capital político durante años. Así pues, mientras Estados Unidos está completamente absorto en Irán, ¿qué hace Rusia? Se mueve. Y concretamente se mueve hacia Odessa. Porque Odessa no es una
ciudad cualquiera en un mapa. Es el premio estratégico que aseguraría la posición de Rusia a largo plazo en Ucrania y le daría el control de un tramo crucial de la costa del Mar Negro. En este momento, Europa puede mantener su apoyo a Ucrania porque Estados Unidos está comprometido y concentrado. Pero si la atención y los recursos estadounidenses se centran por completo en Oriente Medio, Europa se queda de repente sola. Y la incómoda realidad es que Europa, por sí sola, probablemente no pueda mantener ese nivel de apoyo indefinidamente. Rusia encuentra una oportunidad. Y en geopolítica, una oportunidad es todo lo que se necesita. Pero las consecuencias no se limitan a Ucrania. Una invasión estadounidense a gran escala de Irán desencadena una reacción en cadena que alcanza todos los rincones del sistema global. Los mercados energéticos entran en shock. El estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte significativa del suministro mundial de petróleo, se convierte en una zona en disputa. Las rutas comerciales, que han operado con relativa estabilidad durante décadas, se vuelven repentinamente inciertas. Cuando la energía y el comercio se vuelven inestables, todos los gobiernos del planeta se ven obligados a replantearse su seguridad y su supervivencia. Esto conlleva consecuencias mucho mayores que cualquier conflicto aislado. Acelera el colapso del orden globalizado que ha regido el mundo durante las últimas décadas. Este sistema, donde el comercio es abierto, las cadenas de suministro son globales y la seguridad está respaldada en gran medida por el poder estadounidense, solo funciona cuando dicho poder es estable, está bien enfocado y es creíble. En el momento en que se ve visiblemente sobrecargado, sus cimientos comienzan a resquebrajarse. Los países que han dependido de esa estabilidad empiezan a darse cuenta de que ya no pueden darla por sentada. Y cuando se produce esta constatación, el comportamiento cambia rápidamente. Se empiezan a observar tres grandes cambios simultáneos. El primero es una inversión de la lógica económica que ha regido el comercio mundial. Los países que construyeron su prosperidad sobre la base de energía barata y cadenas de suministro globales sin fisuras se encuentran de repente expuestos. Por lo tanto, comienzan a reconstruir su capacidad interna, no porque sea eficiente o rentable a corto plazo, sino porque ya no pueden permitirse depender de sistemas que no controlan. Esto ya está empezando a suceder. Se acelerará drásticamente si la situación en Oriente Medio se agrava. El segundo cambio es la fragmentación del comercio mundial en bloques localizados. En lugar de un mercado mundial interconectado, surgen varias esferas de influencia que compiten entre sí. Los países comercian dentro de redes basadas en la confianza, la proximidad y el interés estratégico compartido, en lugar de la mera eficiencia económica. El mundo se vuelve más dividido, más aislado y en muchos sentidos más volátil, porque las interdependencias que antes encarecían los conflictos comienzan a desaparecer. El tercer y más peligroso cambio es la remilitarización. Cuando el sistema global se debilita y el garante de ese sistema se encuentra visiblemente en dificultades, cada país debe empezar a pensar en su propia defensa. Los presupuestos de defensa aumentan, los ejércitos se expanden y las naciones que se habían acostumbrado a la idea de que otros les proporcionarían seguridad comienzan a prepararse para proporcionarla ellas mismas. Y una vez que ese proceso comienza a escala global, el riesgo de errores de cálculo o accidentes que se conviertan en conflictos que nadie deseaba aumenta drásticamente. Desde la perspectiva de Putin, cada uno de estos cambios representa una ventaja, ya que, en conjunto, suponen el desmantelamiento del sistema que ha limitado el poder y la ambición de Rusia durante los últimos 30 años. Un mundo fragmentado, con centros de poder rivales e instituciones internacionales debilitadas, es un mundo donde Rusia puede operar con mucha más libertad. Puede perseguir sus objetivos regionales sin enfrentarse a una oposición occidental unificada. Puede utilizar sus recursos energéticos como una verdadera herramienta de presión en lugar de meras herramientas económicas. Y puede posicionarse como un polo en un mundo multipolar en vez de un rival en uno unipolar. Por eso, la paciencia es su estrategia. No necesita intensificar el conflicto, no necesita correr riesgos, no necesita hacer nada drástico. Lo único que necesita es esperar, porque cuanto más se prolongue la situación sin una solución, mayor será la probabilidad de que Estados Unidos cometa un error. Y ese error, concretamente la decisión de invadir Irán con fuerzas terrestres, le entrega todo aquello por lo que ha estado trabajando.
Quienes subestiman la dificultad de combatir a Irán cometen el mismo error que se ha cometido antes de cada conflicto que ha terminado en desastre. Analizan las cifras en papel, ven la brecha tecnológica, ven la diferencia en potencia de fuego y asumen que eso se traduce directamente en un resultado rápido y decisivo. Pero las guerras no se libran en papel, se libran en el terreno, se libran mediante la logística, se libran mediante la voluntad de personas que creen estar defendiendo sus hogares y sus familias contra una fuerza invasora. Irán posee una profundidad geográfica extraordinariamente difícil de controlar. Tiene una estructura militar diseñada deliberadamente para descentralizarse y sobrevivir a un ataque tecnológicamente superior. Ha dedicado décadas al desarrollo de capacidades asimétricas, drones, sistemas de misiles y redes de aliados específicamente pensando en este escenario. Incluso una victoria militar, si se lograra, sería el comienzo del problema, no su fin, porque entonces se estaría gestionando una ocupación en una de las regiones estratégicamente más complejas del planeta. Y la historia no ofrece ejemplos alentadores de cómo se desarrolla esto. Así que, al observar el panorama completo, lo que se ve no es una situación caótica e impredecible. Lo que se ve es una trampa muy deliberada. Una trampa construida no mediante manipulación activa, sino mediante la observación paciente de las tendencias estadounidenses y los patrones históricos. Putin no necesita empujar a Estados Unidos hacia Irán. Solo necesita observar y esperar mientras la dinámica de la situación lo arrastra en esa dirección por sí sola. Lo fundamental es comprender que nada de este resultado es inevitable. Depende de decisiones conscientes y específicas tomadas por personas específicas en los próximos días y semanas. Estados Unidos aún tiene la claridad estratégica y el margen político para evitar la sobreextensión que le daría a Rusia todo lo que desea. La salida sigue abierta. La capacidad de definir el éxito de forma precisa, proclamarlo y dar marcha atrás aún existe. Pero esa ventana no permanece abierta para siempre. Cada escalada la reduce. Cada compromiso dificulta la justificación política de la retirada. Cada baja genera presión para nuevas acciones en lugar de contención. Y en algún momento, la lógica de la situación comienza a tomar decisiones en lugar de quienes se supone que deben estar a cargo. Ese es el momento que Putin está esperando. Ni un anuncio dramático, ni un punto de inflexión evidente, solo el silencioso, casi imperceptible, cruce de un umbral tras el cual Estados Unidos se compromete plenamente y la oportunidad se esfuma. Y cuando eso sucede, la pregunta ya no es si Estados Unidos puede ganar una batalla. La pregunta es si puede mantener una posición global mientras libra múltiples guerras simultáneamente, mientras su economía se resiente, mientras su público pierde la paciencia y mientras sus rivales aprovechan cada minuto de distracción para remodelar el mundo a su favor. Los imperios no caen de la noche a la mañana, se erosionan. Y ahora mismo las condiciones para esa erosión se están gestando con asombrosa rapidez. La verdadera pregunta es si alguien en posición de detenerla está prestando atención a lo correcto. Porque ahora mismo casi todo el mundo está pendiente de Irán e Israel. Y casi nadie está pendiente del hombre en Moscú que lo observa todo con una sonrisa.